Hola amigos, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Estamos estudiando el sexto sello, estamos analizando el tema del terremoto de Lisboa, estamos viendo detalles muy importantes en este sexto sello que son significativos para el evento máximo previo a la segunda venida de Jesús. Estamos ya con Paulina acá. Paulina, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola Tony, bien, gracias a Dios. Aquí estamos para seguir estudiando este tema del terremoto de Lisboa, que, bueno, tú nos diste mucha información que está muy interesante y bueno, vamos a seguir con este tema en este estudio de hoy. Ok, ¿te parece, Paulina, si tenemos una corta oración para comenzar Sí, el claro. programa? Oremos ahí. Amante Padre Celestial, gracias porque nos das la oportunidad de continuar con este estudio. Te pido que tu Santo Espíritu esté con nosotros para poder entender todas estas enseñanzas. Acompáñanos en este estudio en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Tony, como tú nos comentabas la semana pasada, bueno, quiero hacer un pequeño resumen de los puntos que estuvimos tocando porque este es como la introducción de por qué nosotros consideramos el terremoto de Lisboa como una de las señales de Apocalipsis 6 de este sexto sello. Y fue muy interesante que tú nos estuviste comentando, pues precisamente acerca de Portugal, ¿no? ¿Cuál era su situación geográfica en ese momento? También que era un lugar donde, bueno, fue donde comenzaron las exploraciones a nivel mundial. Vimos que esos mapas donde tú nos mostraste acerca de cómo Portugal y España se dividen prácticamente todo el mundo. Vimos también estas monarquías que dominaban junto con el papado, cómo en ese momento este poder religioso pues enriqueció a todos estos monarcas, a todos estos reyes de ese momento, cómo ellos se financiaban, ¿no? A través de Portugal, de todas esas riquezas que llegaban a ese sitio, a ese puerto. eh, Era un lugar que significaba el poder económico, ¿no? Del papado, y se le consideraba Portugal como una segunda Roma. De hecho, bueno, yo me quedé pensando que las personas, me imagino, de ese momento, viendo todas estas características que tenía Portugal, quisieron o pensaron que tal vez este lugar era lo que Apocalipsis 18 vamos a estudiar como la Gran Babilonia. También vimos que este lugar era muy próspero comercialmente, pero también vimos que pues era un lugar donde había eh, pues muchos eventos religiosos, ¿no? Se llegaban prácticamente a cada cosa que ellos hacían tenía que ver con la religión, pero también nos explicaste que en el aspecto social, pues era un lugar donde había mucha diferencia entre ricos y pobres, habría mucha violencia y bueno, todas estas características pues realmente nos indican que por estas razones el Señor pues eligió, por decir así, este lugar para dar esa primera señal. Y por lo que tú nos estabas explicando, creo que bueno, viene a ser como un golpe comercial y económico que le da el Señor a este lugar antes de que venga ese golpe político que le da al papado en 1798. Entonces, por eso es muy interesante todo lo que nos estuviste explicando. Y aparte, bueno, de que era una ciudad donde había muchas iglesias
Este evento se sucede el día 1 de noviembre, que es cuando todo el mundo está reunido en esos lugares. Y por eso creo que al estudiar este tema, así como tú nos lo has estado explicando, podemos nosotros ya entender que el Señor no fue por azar que escogió una ciudad, porque a veces nosotros pensamos, no sé si tú lo has escuchado, Tony, que cuando pasan estos desastres naturales, muchas veces decimos, bueno, es que murió mucha gente inocente, es que Dios, ¿por qué permite todo esto? Pero si nosotros recordamos cómo actúa el Señor y cómo actuó en el Antiguo Testamento, que a las civilizaciones o a los pueblos les daba cierto tiempo de gracia para que se arrepintieran y de ahí venía la destrucción. Creo que lo mismo sucedió en este lugar de Lisboa. ¿Por qué? Porque era un sitio que, como lo vamos a ver en Apocalipsis 18, asemejaba lo que es la Babilonia de los tiempos finales y estaba llena de corrupción, de violencia, aun a pesar de que ellos decían, ¿verdad?, que eran cristianos. Entonces, todo esto que tú nos comentaste en el estudio pasado ya nos lleva a entender bien por qué el Señor elige Lisboa y que no es que él haya querido matar gente nada más que porque sí, sino porque ya eran personas, ya era un lugar que estaba demasiado entregado a la idolatría. Entonces, este estudio que vamos a tener ahora, donde tú nos vas a seguir explicando, creo que ya ahí nos va a dar más vislumbres de por qué sí debemos de considerar este terremoto de Lisboa como una de estas señales. Así que bueno, Tony, ¿qué información nos tienes? Esperamos que pues también sea de bendición para cada uno de nosotros. Sí, Paulina, es bastante información la que tenemos sobre este gran terremoto de Lisboa y creo que estamos haciendo un esfuerzo supremo para comprimirlo acá en un poco espacio de tiempo. Y sí, todo lo que comentaste bueno, cuando yo descubrí esto, me asusté ver qué similitudes hay tan Ujú. exactas con esa gran ciudad que encontramos en Apocalipsis, que es derrumbada en cuestión también de segundos y que después los mercaderes de la tierra lloran y queda una destrucción absoluta en ese momento. Nosotros estamos viendo un paralelismo aquí en esta historia de Lisboa en el año 1755, exactamente el 1 de noviembre. Entonces vamos a terminar de hacer una recopilación de todos los datos que hemos recabado y vamos a hablar prácticamente y directamente del evento en sí, el terremoto. Anteriormente, en el programa previo, hicimos una breve relato de la situación política, económica y social de la ciudad de Lisboa y la importancia que tenía Lisboa para el papado, que era uno de sus centros principales financieros. De hecho, las finanzas del papado giraban en torno a Lisboa, que era la capital aquí de la corona de Portugal y también con la corona española. Eran las dos monarquías que habían sido enriquecidas por el mismo papado para generarle riqueza al Vaticano. Bueno, hablábamos en el programa anterior acerca de la situación moral de la ciudad, que en realidad era una ciudad totalmente corrupta, y hay un montón de datos que hemos dejado, los hemos pasado por alto porque son demasiado profundos tocarlos, pero por ejemplo, había una situación, Paulina, en ese momento, para que tengamos una idea, la situación moral de la ciudad. Eran muy a menudo los asesinatos en esta ciudad. Mayormente se daba por cuestiones pasionales. A veces los hombres mataban a sus mujeres y a sus amantes y viceversa. Las mujeres mataban a sus maridos y a sus amantes. De hecho, hubo un caso que si ustedes buscan en la historia, y esto es bien curioso, se dice de una señora que mató a su marido. Esto es grotesco. En otras palabras, la carne de su marido lo empieza a vender a las personas que eran clientes del lugar donde ella vendía comida. Y empezó a vender eso
y no pasaba nada hasta que llegó la ley y encontró la cabeza de su marido escondida en un armario. Ella confesó todo. Entonces, para que tengamos una idea de tan bajo había caído la situación moral en esta ciudad y por qué era necesario que el Señor interviniera con sus juicios en esta ciudad, porque en todo estrato de la sociedad estaba completamente corrompida y simplemente estaba bañada por un aire de santidad de acuerdo a la tradición que había impuesto el catolicismo y que hacía creer que esta gente, a pesar de la idolatría y toda la maldad que ellos acogían, estaban siendo perdonados y estaban siendo aceptos ante Dios simplemente porque seguían las directrices del papado. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco de el desastre en sí. Miren, Lisboa era una ciudad que había estado acostumbrada a los desastres. De hecho, en 1531 había existido un terremoto también y ya las personas que habían vivido ese terremoto ya estaba vieja, la nueva generación completamente se había olvidado de este evento. En 1724 había existido otro terremoto en Lisboa que también había dañado bastante la ciudad y había sido sacudida también en sus cimientos, pero nunca en la historia de Europa y del mundo, la historia jamás ha registrado un impacto tan grande como este terremoto del 1 de noviembre de 1755 aquí en Europa Occidental. Y miren que es bien interesante, Paulina. Mira, este terremoto duró 10 minutos. Yo nunca, no sé, creo que has estado en algún temblor o algún terremoto, Sí. Paulina, pero 10 minutos, ¿te Ujú. imaginas el espacio de tiempo? Y hubo Sí. intervalos aproximadamente de 45 segundos, o sea, hubieron tres réplicas en 10 minutos de este terremoto y hubo un intervalo de como 45 a un minuto entre una y otra. Y lo que aflojó o lo que no destruyó el terremoto principal, la segunda y la tercera, pero estos 10 minutos fueron los más críticos de esta ciudad. Ujú. Había algo muy peculiar en esta ciudad. Siempre Europa, si leemos para esta época, había sufrido muchas epidemias, plagas, la peste negra, o en inglés le dicen la Black Death, eh, la peste bubónica, tantas enfermedades y plagas que habían caído en Europa para ese tiempo. Y las órdenes religiosas, los jesuitas y todas estas órdenes religiosas de las cuales hablamos en el programa anterior, se encargaban de decirle al pueblo que estos eran juicios de Dios porque no seguían las instrucciones religiosas que el papado decía y que tenían que donar más dinero, dar más limosna, autoflagelarse en esas procesiones que hacían en esta ciudad día de por medio y de esta manera la Iglesia Católica le decía a la gente que Dios los estaba castigando por la maldad que ellos estaban cometiendo. Y de hecho, Lisboa no solo había sufrido epidemias y plagas, sino que había tenido inundaciones. Inclusive hubo una época que en Lisboa sufrieron hambrunas, no había comida. Entonces, eh, todos los religiosos o las órdenes religiosas del papado a menudo hacían sermones en sus iglesias y describían que esto era un castigo directamente divino por una causa, Paulina, que era la herejía y que había que combatir la herejía a toda costa Ujú. porque la herejía era la culpable de este problema que tenía esta ciudad. Y entonces la Santa Inquisición se encargaba de perseguir a estos herejes y a los judíos y bueno, ya sabemos la historia tan nefasta de de este programa de la Gran Inquisición, de la Santa Inquisición. Entonces, Tony, sí, perdón, o sea que estamos hablando de que es la misma historia de siempre, ¿no? sí, El pueblo actúa de una manera impía ujú, y de allí vienen y le echan la culpa a aquellos que tratan de seguir el camino de Dios. ujú, Ellos son los culpables de las desgracias que caen sobre estos pueblos, ¿no? Que es lo sí, mismo que hemos visto en la historia bíblica del Antiguo Testamento y sí, la que viene también en un sí, futuro no muy lejano. sí.
cuando leía esto me acordé del profeta Elías, cuando lo Ujú, confrontan y le dicen, eres tú el que sí, perturba a Israel. así es. Y él rechaza y dice, eres tú con todas tus brujerías y todas idolatrías. Y es casi el mismo escenario acá. Ujú, se Bueno, repite la historia. ujú. Entonces, en resumidas cuentas, la herejía y el pecado eran las explicaciones predeterminadas para estas calamidades por parte de la Iglesia Católica. Entonces, el poder de la Inquisición hizo todos los desastres que hicieron para integrar toda esta narrativa de retribución divina contra esta incredulidad que tenían algunas personas. Entonces este era el juego que tenía acá el papado. Luego surge el terremoto de Lisboa. Este terremoto dura 10 minutos, como les había dicho, y según el relato de estos historiadores, de esos libros que en el programa anterior se los mostré, dice que eran las 9:30 de la mañana, Paulina. Eran 9:30. Era un día festivo en el calendario católico y era el Día de Todos los Santos, un 1 de noviembre de 1755. Y qué casualidad, también era un día sábado. Ah, Entonces, caramba. este día sábado, la ciudad amaneció esplendorosa. Sí. Un cielo azul, un cielo despejado, un sol radiante, un mar tranquilo. Y la ciudad parecía prácticamente una ciudad de ensueño, ¿eh? Aquello apacible y aquello hermoso. A las 9:30 empiezan a sonar las campanas de cientos de catedrales y de iglesias que tenía esta ciudad, invitando a los fieles a la misa. Muchos fieles llegaron a las iglesias respectivas y exactamente a las 9:30 de la mañana comienza la primera descarga. Fueron tres descargas distintas separadas por intervalos aproximadamente de 45 a un minuto, pero fueron tres descargas en una prácticamente. Esto hizo eh, estragos que hasta aún hoy en día no se sabe ni tan siquiera la cantidad de personas que murieron ahí. Ujú, Otro detalle bien importante, Paulina, las personas que sobrevivieron y contaron, relataron su testimonio, decían que los días anteriores estaban sucediendo cosas extrañas. De hecho, la ciencia puede negar esto, pero dicen que por las noches, dicen estos historiadores, que en las noches aparecían unas luces extrañas en los cielos. No saben qué era. De hecho, hasta aún hoy en día no saben qué es, pero muchas personas dijeron eso. Otra cosa ujú, que los sobrevivientes explican es que los animales entraron en una desesperación injustificada como 2 días antes y los animales empezaban a huir de la ciudad. No sabían por qué, ni cuándo, ni dónde, pero estos animales estaban desesperados. Los animales tenían un comportamiento extremadamente extraño. De hecho, habían criaturas que vivían en la tierra, así como ciertos artrópodos, como gusanos o arañas, que salían a plena luz del día y estos animalitos no salen a la luz del día ujú, porque la luz no les gusta. Pero estaban sucediendo cosas extrañas, pero mucha gente no le ponía atención por sus negocios, por otras cuestiones, pero sí muchas personas testificaron de esto. Entonces estaba un ambiente en esta situación cuando se viene este terremoto a las 9:30 de la mañana. Todos los fieles están en las catedrales, en las capillas, en las iglesias, y empieza la hecatombe. Estos edificios se empiezan a derrumbar uno tras otro. Un terremoto de 10 minutos, Paulina, sacude ujú. un árbol por 10 minutos, no queda ni una fruta. Sí. De hecho, creo que no ha habido en todo lo que llevamos de tiempo aquí en la Tierra, yo no he escuchado de un terremoto que dure tanto tiempo, ¿no? Sí, 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 y por eso no lo pueden medir, solo Ujú, lo que se encuentra en los libros de historia nada más es como quien dice, una aproximación o una ujú, imaginación de lo que pudiera ser, pero esto no tiene medida, no tiene medida. Entonces, el detalle que a mí también me tomó bastante interés
es que dicen las personas sobrevivientes que antes de que golpeara el terremoto directamente, en los aires escucharon un sonido como que era un pesado tráfico de vehículos. En aquel tiempo eran caballos y carretas. Entonces se escuchó en el ambiente este sonido estruendoso de tráfico de caballos y carretas y la gente, bueno, ¿aquí qué está pasando? En ese momento se suelta el terremoto, viene el impacto devastador y derribó tejados, muros, fachadas de iglesia, palacios, casas, tiendas, con un sonido ensordecedor de este tipo de destrucción. Y en el segundo impacto, lo que no derribó este primer impacto lo derriba el segundo, y lo que no derriba el segundo impacto lo derriba el tercero y la ciudad queda completamente arrasada. Otro detalle es que en ese momento, a raíz de ese impacto, la gente dice que el sol se oscureció completamente en la Ujú. ciudad. La gente que estaba en la ciudad tuvo prácticamente en el periodo del terremoto, tuvo un día oscuro en que el sol se les perdió. No sabían dónde estaba el sol, la luz del sol no podía penetrar ese evento. Después de esto, el sol empezó, la destrucción, el humo y el polvo que había provocado esto empezó a asentarse o a moverse y es nuevamente cuando el sol vuelve a salir nuevamente. Entonces, aquí en Lisboa, en estas misas que se estaban realizando, todas estas iglesias se convirtieron básicamente en unas trampas mortales, porque estos Sí. techos arqueados, estas cúpulas que tenían, prácticamente se derrumbaron. Y hay relatos en estos libros de historia que eh, feligreses enteros murieron soterrados bajo estas cúpulas de estas iglesias y aparte de eso, el incendio que se desata en la ciudad, porque hay tres eventos que están relacionados directamente con los juicios de Dios aquí, Paulina. Vemos un Ujú. terremoto, vemos fuego y vemos el mar embravecido en forma de tsunami. Sí. O sea, el terremoto, cuando surge el terremoto, todos esos altares que tenían dentro de las casas con esas candelas que eran las veladoras a estos santos, se caen y empiezan a incendiar desde adentro de las casas. La gente cuando hacen estos temblores salen huyendo a ese malecón del que hablábamos la vez Ujú. pasada, a tratar de estar lejos de estos edificios para que no les cayeran encima. En Sí. este momento están ellos, las casas empiezan a tomar fuego en toda la ciudad, en diferentes lugares, y después de cierto tiempo viene esta ola mortal del mar, este tsunami, y ellos no tienen dónde ir. Sus casas están incendiadas bajo fuego, está temblando, entonces aquí el mar, los que, no, los que sobrevivieron a esta destrucción de estos edificios que caían, fueron destruidos por esta ola del mar también. Sí, Y- Tony, de hecho, en lo que yo también estuve investigando, mencionan los historiadores que ellos vieron cómo se retira el mar Ujú, ujú, hacia adentro, pues como lo hace siempre cuando va a haber un tsunami, pero pues como ellos me imagino no tenían conocimiento de cuál era ese fenómeno, pues no tomaron ninguna precaución, pero ujú. sí dicen que fue mucho lo que el mar se retiró cuando poco después viene ya la ola del tsunami. Sí. Y eso que estabas comentando de las señales que hubieron antes. Ujú. Me recuerda lo que pasó también, ¿te acuerdas lo que dice el conflicto de los siglos, el hermana White, donde Exacto. menciona que viene la destrucción de Jerusalén, como antes también se dieron algunos fenómenos sobrenaturales Ujú. avisando Luces. que venía la destrucción? Entonces, Ujú, aquí podemos ver también la mano de Dios porque pues Él también manda sus señales, ¿no? Antes ujú. de que ocurra, quizás para que si alguno en este caso veo que fueron los animales que los que Ujú. únicos que hicieron caso para ver si alguien pueda salvarse, ¿no? Entonces vemos cómo también Dios al permitir estos fenómenos, pero también tiene misericordia porque avisa, da avisos anteriores que desafortunadamente muchos a veces no los tomamos en cuenta. Exactamente, Paulina. Y mira, según los datos, todavía creo que inclusive en Google pueden corroborar esta información. En el año 2004, en la ciudad de Lisboa, empezaron a hacer un espacio para construir un nuevo edificio, creo que era de gobierno.
Dicen que cuando estaban haciendo esa excavación encontraron una cantidad considerable de esqueletos humanos. Oh, A una distancia considerable de la playa, de la arena del mar, pero estos restos de óseos que encontraron tenían arena pero cristalizada en sus huesos, incrustadas en los huesos. Entonces los arqueólogos y las personas que hacen esta cuestión forense ujú, dicen que debió haber un fuego tan intenso de más de 1000 grados centígrados para que esta arena se fundiera y pudiera incrustarse en los huesos de estas personas. ah, Entonces, caray. eh, y hacían remembranza a este terremoto de que Ujú, estamos comentando, o sea que era una destrucción total. Y en este momento, aquellas personas que no fueron enterrados en sus casas ni atrapados debajo de los escombros en estas primeras réplicas, en este primer terremoto principal, eh, empezaban a luchar para liberarse de los lugares donde habían quedado atrapados. Y en medio de este caos y confusión, aquí era, como decimos coloquialmente, sálvese quien pueda. Aquí, ujú, dicen los sobrevivientes que apenas podían dar un paso sin pisar a algún muerto o algún moribundo que estaba atrapado. También se encontraba cualquier tipo de escombros. Habían carruajes de caballos destruidos, sus amos, que eran aquellas personas adineradas que iban adentro de estos carruajes, habían perecido dentro de sus carruajes. Los caballos y los jinetes habían sido casi destrozados. Madres con sus bebés en brazos. Damas vestidas ricamente con vestidos muy caros. Todas estas personas se podían encontrar, o algunas ya moribundas por las heridas, con las espaldas o sus muslos rotos, o otros inclusive con enormes piedras o pedazos de edificios en sus pechos o en sus cuerpos atrapados. Y muchos historiadores se han inclusive aventurado a decir que en el primer momento eran 10.000 personas las que se habían muerto, pero eventualmente nos damos cuenta que no hay ningún número sí. exacto acerca de esta destrucción que sucedió aquí en Lisboa. Sí, imagínate también a todas esas personas que se las llevaron las olas de ese tsunami, pues a lo Ujú. mejor muchos no aparecieron, ¿no? Entonces eso Sí, puede elevar más la cifra de sí. muertos que hubo allí. Sí, y estas iglesias donde estaba en la misa, todas estas cúpulas y estas paredes, creo que todavía en el primer programa nos enseñaste un museo, creo que hacen referencia a eso, que todavía en Lisboa creo que Ah, está sí. una catedral de San Jorge, creo que se llama esta Ujú. catedral, que todavía están las únicas cuatro paredes que sobrevivieron a este terremoto, ahí están, pero el resto han tratado de mantenerlo eh, exactamente como quedó después de este desastre. Y es bien interesante que en esa catedral, toda la congregación, los fieles que estaban en esta misa, con el cura, las monjas y toda las personas que asistían a estos servicios, fueron muertos inmediatamente. Muchas personas que lograron sobrevivir y empezaron a arrastrarse para salir de los restos de todas estas destrucción de las construcciones de edificios que venían sobre ellos, cuando salieron se dieron cuenta que la ciudad estaba siendo arrasada por un gran incendio. O sea, no había escapatoria. Y este enorme incendio eh, destruyó absolutamente todo a su paso porque no había quien lo apagara. No había quien se dedicara o se atendiera de los incendios, porque después de este terremoto de 10 minutos, que hay pequeños intervalos entre sí, que son tres, quedaron unas réplicas también muy fuertes. Y para muchas personas decían, bueno, ya pasó el terremoto, ya se calmó, pero los horrores del día no habían terminado para ellos. Muchos de estas personas huyeron a las orillas del río principal de aquí, de Lisboa. Muchos huyeron a este malecón donde aquí eran donde mataban o asesinaban a los herejes. Aquí era donde la Santa Inquisición
hacía las hogueras y hacía una especie de, no sé, un show, un circo para destruir a estos herejes y de repente se mira una gran ola de 10 a 15 metros devastando este malecón y toda la playa de esta ciudad de Lisboa y las personas que habían sobrevivido al terremoto y al incendio fueron víctimas o fueron destruidas por esta gran ola que no, bueno, la vez pasada nos enseñaste también un Sí. mapa de la envergadura que tuvo este Ujú. tsunami, que llegó hasta las costas americanas, decía, que hasta México. Sí, hasta Entonces, México. este suceso, este suceso de este tsunami es algo tan devastador que tampoco lo pueden medir a este tiempo. No hay, de hecho, no ha sucedido una réplica ni tan siquiera para comparar, Paulina. Creo que el 2006 aquí por el Pacífico creo que hubo un tsunami, pero nunca con la envergadura que tuvo Ujú. este gran tsunami aquí en Lisboa. Sí, no, imagínate la envergadura de ese terremoto, como vemos por toda la información que nos estás mostrando. Mm, Realmente no ha habido un terremoto de esas características, por eso ujú, podemos afirmar que esta es la primer señal del sexto sello. Y todavía lo que falta, porque en el tiempo del fin, o sea, esto que pasó en Lisboa no es nada comparado con lo que realmente ujú. sucederá cuando caiga Babilonia. Sí, sí. Otro detalle importante y curioso, Paulina, este tsunami tuvo tres réplicas también, así como el terremoto principal tuvo tres impactos en un periodo de 10 minutos con pequeños Ujú, intervalos, este tsunami tiene tres olas seguidas. ujú. Tres olas seguidas. O sea, no sé por qué se está repitiendo el número tres o los historiadores lo registran de esta manera. Estas tres olas grandes prácticamente barrieron las costas de la ciudad de Lisboa y por eso en unos libros de estos historiadores escriben en un título de un capítulo el día en que el mar se tragó la costa de Lisboa, algo así es el título que tiene, porque prácticamente el mar destruyó por completo todos esos puertos, las flotas que estaban esperando ser descargadas con mucho dinero, con toda la mercancía, ya sea humana o lo que traían, y los empleados de estos puertos que se encargaban de descargar y cargar, todos estos fueron destruidos en cuestión de minutos. No quedó ni uno tan siquiera, Paulina, ni uno tan siquiera se salvó de esta hecatombe en este lugar. Es Eh, decir, Tony, perdón, ajá, que por lo que estamos viendo aquí, esta ciudad que se consideraba ser indestructible, que tenía todo para hacerlo mejor en el aspecto económico, financiero, sí, ahora sí que en un solo día cayó, ¿sí? Dios la enjuició en un solo ujú, día y allí termina como prácticamente termina todo el poderío económico del papado, que bueno, es lo que tú nos vas a comentar más adelante, ¿verdad? correcto, Paulina. La importancia de este evento. Mira, han habido situaciones muy difíciles, de hecho, en la Ciudad de México, en San Francisco, Ujú, en otros países del mundo. Pero la significancia de esto para la profecía es que no solo se estaba destruyendo una ciudad que se llamaba Lisboa, sí. sino que se estaba destruyendo una nación completa Y un l- sistema, ¿no? de un Un sistema. sistema económico, Ajá. social y político. Ajá, y la capital no solo era de esta nación de Portugal, sino que de un imperio grande, un imperio colonial con colonias en ultramar que estaba extremadamente rico. Era Ujú, uno de los imperios que más riqueza ha tenido en la historia de la humanidad. sí, imagínate. Entonces, por eso, las personas que sobrevivían en este momento y los que estaban pensando, sabían ellos que no iban a obtener ninguna ayuda o no existía la posibilidad o no podían ver quiénes les Ujú, podían ayudar, sí. porque los demás eran más pobres,
no tenían, ni tan siquiera las comunicaciones estaban tan cercanas. De hecho, nadie quería llegar a esa ciudad a raíz de esta destrucción que había acá. Entonces, eh, era un espectáculo que nosotros solo podemos hacernos la idea con lo que estos historiadores nos relatan. Sí. Mira, en este libro, Desastre en Lisboa, en la página 14, nos dice algo que me dejó bastante, no sé, tal vez quieres ayudarnos a leer, Paulina. Hoy te toca leer a ti. Ok, vamos a leer, dice. Pero había una distinción importante en la calamidad de 1755. La ciudad fue destruida de una manera repentina, a diferencia de San Francisco o Spokane. Era la metrópoli y capital no solo de una nación, sino de un imperio grande y próspero. La gente no podía mirar quiénes podrían socorrerlos en esos momentos. A su alrededor solo veían edificios de gobierno, edificios y palacios de los grandes que yacían en ruinas. Ellos veían a los nobles, a los ricos y poderosos, vagando de igual manera que ellos mismos, en estado de desnudez, hambrientos y sin refugio. Cualquier fuera la ayuda de las naciones extranjeras o del resto del imperio, requeriría meses para que llegasen y las agencias del orden público en la capital del país estaban completamente destruidos. Terrible esta Terrible. situación, terrible esta Todo situación. por igual. Todos por igual, aquí no había distinción social. Estos Ujú, juicios de Dios no hacían distinción de esto y surge algo aquí también horrible. Termina este primer día con esta hecatombe, con este tsunami, con este incendio activo todavía, con este terremoto, la gente muerta. Y sabes que en este momento empieza la anarquía en la ciudad. ujú. Como en todas partes, Ajá, cuando hay cae un la noche. desastre. Cae Ajá. la noche y esta ciudad ya maldita, digamos, o destruida con esta maldición que tenía, cae también en la anarquía. Se dice que las cárceles, las prisiones se abrieron y todos los maleantes y todas las personas malas de la sociedad salieron sueltas. Y en este momento se empiezan a formar bandas de ladrones, eh, personas que, mira, hay algo tan horrible acá que cuando llegaban a las iglesias y encontraban a muchas monjas que todavía estaban vivas, Ujú. las violaban y después las Sí, mataban. sí. O sea, era tan terrible esto. Habían ladrones, habían inclusive soldados del ejército que abandonaban su deber como soldados y empezaban a tratar de recoger la mayor cantidad de oro que podían, ya sea de los altares, Ujú, de las piezas de vestido de los ricos que habían quedado muertos, y esto empezó a ser una anarquía completa que prácticamente no había ley. Se dice, se dice que muchos, inclusive muchos perros empezaban a aullar en estas noches oscuras y estos perros, al tener hambre, empezaban inclusive a consumir a los humanos que yacían muertos ujú, en medio de la destrucción. Entonces, esto mismo provocaba que los habitantes que estaban medio moribundos y habían quedado vivos no pudieran dormir en la noche por estos aullidos de estos perros y por estos maleantes. Y es tan horrible ver esta anarquía que en realidad lo que no había podido destruir el terremoto, el tsunami y el fuego, estos ladrones, estos malhechores, ujú, estos bandidos o como los llamemos, de las diversas formas que los llamemos, descendieron en Lisboa como una manada de lobos voraces, asesinando, saqueando, violando por todo en su camino, inclusive en las llamas, en los incendios, ellos trataban de hacer sus fechorías. Lo que había quedado un poco de las iglesias lo terminaban de destruir, los palacios, los monasterios y las casas privadas que habían quedado en pie, ellos llegaban robando, haciendo todo lo que pudieran conseguir con un frenesí diabólico, un frenesí que no se podía entender y las personas
contaron esto también quedaron muy impactadas de estas hordas que era tanta la voracidad por el oro y la plata y la riqueza que tenía esta ciudad, que cuando encontraban unas personas de nobles con aretes de oro en sus orejas o en sus dedos, estos no tenían la delicadeza de quitárselos, sino que con sus cuchillos o espadas simplemente cercenaban la pieza o la parte del cuerpo de estas personas para ellos obtener el oro. Entonces era una brutalidad eh, eh, terrible. Esto era una cuestión sin precedentes antes visto en la historia europea. Eh, y esto contrajo, de hecho, a las personas que sobrevivieron empezaron a formularse ciertas preguntas. Bueno, lo que nos estás comentando, Tony, de toda esta situación tan terrible que surge después de este fenómeno natural, ¿no? Que ahora interviene el hombre dirigido por el mismo Satanás, me recuerda, pues cuando estudiamos, ¿te acuerdas los juicios de Dios en los Ujú, primeros cuatro sellos que vimos? La manera en cómo el Señor manda su juicio en el último caballo que estudiamos hacia este sistema, precisamente el papado, como un poder religioso. Entonces aquí vemos que es el mismo juicio que se le está aplicando, pero a esta ciudad que era el sostén económico, ujú, comercial del papado. Entonces vemos cómo el Señor va por partes, ¿no? ujú, Ejerciendo sus juicios. eh, eh, Haciendo caer primeramente lo que es la parte económica, la parte comercial, para ujú, posteriormente ya viene ya esos juicios que vienen en contra ya del papado como sistema político y religioso. Entonces vemos cómo es el misma forma de accionar de estos juicios de Dios, que una vez que se retira la gracia de estas personas que definitivamente cayeron ya en una idolatría tal que no se pueden recuperar, como el Señor hace caer estos juicios y bueno, quedan a expensas de Satanás y vemos cómo suceden todas estas cosas tan horribles que tú nos estás mencionando. ujú. En efecto, Paulina, si ya vamos a tocar esto del efecto que tiene directamente en el Vaticano, y, y hay otro detalle muy, que debemos de tenerle mucho cuidado. Ya estaba próximo a, a surgir o a suceder la herida mortal a este Ujú. poder. Entonces, este era prácticamente es el primer paso para El que primer aviso, desencadene, es el ajá, primer a la aviso. herida del cuerno pequeño, de que el cuerno pequeño iba a hacer Sí. recibir esta herida de muerte. Y vemos que aquí el, la médula financiera o el corazón de la finanza del Vaticano es lo primero que el Señor toca acá con sus juicios, Ujú. previo Sí. a la herida mortal que recibe este poder. Pero terminando de hablar sobre lo que sucedió acá en Lisboa, actualmente solo se puede, o los historiadores hablan mayormente sobre la cantidad de muertos que hubieron en esta ciudad, porque quieren ellos tener un parámetro de medición. Y vamos a encontrar en los libros de historia que muchos historiadores dicen que murieron 30.000, 40.000, 50.000, 150.000. Vamos a encontrar tantas diferencias porque en realidad los historiadores no saben a ciencia cierta. Ujú. La historia no sabe, pero también como la historia protege a cierto sector, se cuidan en decir cuánto de dinero se perdió en esta ciudad o lo que significó para las finanzas del papado la pérdida completa de esta ciudad. No tenemos idea de cuánto dinero o los libros de historia tampoco tratan de ponerle un valor en cuánto significaba en oro o en millones de dólares o lo que sea el parámetro de medición que se utilice. ¿Cuánto fue la pérdida en esta ciudad de Lisboa? En realidad no se tiene idea, pero fue algo abrumador y extremadamente destructor lo que aquí sucedió. Sí. Entonces, después del desastre, hubieron bastantes repercusiones
directamente para el papado, porque el papado era que tenía los mayores intereses En Lisboa. en Lisboa. Entonces surge algo, Paulina. Mira, la ciudad de Lisboa estaban adoctrinados de que si ellos hacían la procesión, asistían a misa, daban limosna, hacían penitencia y todo lo que el sistema católico les enseñaba, ellos iban a tener el beneplácito y la bendición de Dios. Si nos vamos desde ese punto de vista, Lisboa era la ciudad más católica, inclusive que la misma Roma, Mm, en toda mm, Europa. Se viene este desastre, las mentes pensantes de aquel tiempo se preguntan, bueno, ¿y entonces? O sea, nosotros estamos haciendo exactamente como la Santa Iglesia Católica nos está diciendo que hagamos las cosas, pero nos viene este juicio de Dios. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Qué está pasando? Ellos formalmente le hacen una pregunta al Vaticano. Ustedes nos han dicho que si nosotros somos fieles en esto y esto y esto, siempre vamos a tener la bendición y el beneplácito de Dios. Explíquennos por qué nos sucedió esto si nosotros somos los más fieles católicos de de todos los países católicos que existen en este mundo. Y sabes, Paulina, el Vaticano nunca se pronunció a darles una explicación de lo que había sucedido. De sí, hecho, tampoco movió un dedo el Papa o movió alguna influencia o algo para ayudar a esta ciudad que había caído en desgracia, a pesar de que había sido la ciudad que más riqueza le generaba al Vaticano en sí. sí, Entonces, vemos que este terremoto cambió completamente todo el panorama filosófico, científico, político y religioso del mundo, no solo de Lisboa, no solo de Portugal, ni de España, ni de Europa, sino que del mundo. Eventualmente los historiadores hoy en día no tienen un cuadro exacto de cuán grave fue la repercusión de este terremoto de Lisboa para el papado directamente y para toda Europa e inclusive para todo el mundo, inclusive las colonias ultramar en América y en Oceanía y en las islas del Pacífico. Pero nosotros a la luz de la profecía podemos entender plenamente lo que esto significó que desencadenó la herida mortal que recibe el papado en el año 1798. Y aquí en este cuadro que tenemos, está en inglés, creo que los que leen inglés se va a hacer un poco fácil que lo entiendan. Y aquí empieza a hablar de las fechas: 1755 el terremoto, en el 56 empieza la reconstrucción, pero no solo de la ciudad, sino que aquí empieza a desunirse la iglesia del Estado. Este señor que se llama el Marqués de Pombal ujú, empieza a reconstruir porque él, con sus propios medios que tiene en la ciudad, porque la iglesia ya no le creen absolutamente nada a lo que la iglesia les ha estado diciendo, entonces este Marqués de Pombal empieza a reconstruir la ciudad y hace a un lado a la iglesia. Y sabes, Paulina, que surge algo. En este momento, la Compañía de Jesús empieza a profetizar que el siguiente año va a suceder un terremoto igual porque ellos están haciendo a un lado a la Iglesia Católica. sí, Esto lo dicen estos historiadores. Luego, en el 1656, aparece este filósofo Voltaire, o Voltaire, podemos decirle en castellano, que empieza a presionar al papado desde un punto de vista de racionalismo, empieza a cuestionar al papado acerca de estos desastres porque la Iglesia Católica solo explicaba, no, esto es juicio de Dios, este es juicio de Dios. Pero este filósofo empieza a cuestionar al papado no como el cuestionamiento que hacía Martín Lutero en base a la sola escritura. Este está utilizando una fuente filosófica que es el racionalismo para cuestionar el papado y el papado nunca tuvo una respuesta directa contra este movimiento de pensadores que se estaban levantando. Se levantó
creo que Rousseau, creo que había otro, habían unos nombres ahí de estos filósofos de esta época que todos Ujú. eran ateos, Paulina, porque esto le Sí, reforzó el ateísmo que tenían. Y viene en el 1757, este Marqués de Pombal empieza a quitarles las escuelas a la Iglesia Católica. Y toda la vida intelectual que tenía la ciudad, la Iglesia Católica o los jesuitas, están siendo relegados. Y, y hay otra cosa, hay una censura religiosa en la ciudad, porque el racionalismo, o sea, esta sociedad de Lisboa está harta de las mentiras de estas órdenes religiosas y los hacen a un lado. Y aquí el mayor efecto que hay contra la Iglesia Católica es esto en 1759. Es la mayor expulsión de los jesuitas de aquí de esta ciudad. Y esto tiene un efecto dominó, porque las otras naciones de Europa que empiezan a ser seducidas por estas ideas como de Voltaire, están viendo también a la Compañía de Jesús y a la Iglesia Católica ya no como una solución, sino como unos embaucadores, como unos mentirosos, como unos em, aprovechados, porque lo que querían nada más eran sus riquezas, en sí. cambio, a cambio de la fe. ¿Te acuerdas, Tony, cuando estudiamos acerca de algo de lo que es la Revolución Francesa? Ujú, Eh, ¿Te acuerdas que ahí vimos que el pueblo se empezó a cansar de todo esto? ujú. Satanás utiliza ya, como no le sirve ya el papado, porque ya la gente estaba cansada, entonces ya utiliza a todas estas personas que los llevan hacia la Revolución Francesa. Entonces aquí estamos Ujú, viendo que este terremoto de Lisboa, podríamos decir que fue como ese inicio, como ese, eh, encendió la mecha, como digamos. que encendió la mecha exactamente para que la gente se fuera alejando poco a poco de lo que es todo este sistema, y Ujú, si se empezara a formar ya a través de todos estas personas, estos ateos, los iluminados, por decirlo así, ujú, que fueron los que llevaron al pueblo a una revolución, que es la Revolución Francesa, que es la que finalmente le da la herida ujú, mortal, en el aspecto político, a este sistema del ujú, papado. Entonces vemos que realmente este terremoto de Lisboa, sin duda es la primera señal que Dios ujú. da de que efectivamente ya se acerca lo que es el tiempo del fin, porque vamos a Amén. estudiar que en 1798, ya lo comentamos, allí empieza el tiempo del fin. Ujú, Entonces, realmente es muy interesante toda esta información que tú nos das, porque creo que muchos de nosotros no lo habíamos visto de esta manera. Siempre nos habíamos preguntado, bueno, ¿por qué Lisboa? ¿Por ujú, qué no otro lugar allá en Europa, Italia, Roma, no sé? Y ahorita ya nos estamos dando cuenta que realmente todo va cuadrando perfectamente con la profecía. ujú. Mira, aquí en esta imagen te muestro a José I, o Joseph the First. A este monarca portugués sobrevivió el terremoto porque él estaba en sus fincas fuera de la ciudad, estos dos y sobrevivieron al desastre de Lisboa. También muchos nobles sobrevivieron. De hecho, en este desastre hubo un barrio de los nobles que no fue destruido. No se entiende Mm, por qué. Y muchos barrios ostentosos desaparecieron. Y hay algo bien irrisorio que no sé si es irrisorio o curioso. Había un barrio donde la gente era la olvidada, la más pobre, la más desprotegida, la oprimida. De ellos ni uno murió. Los ricos con mucha ostentosidad, estos sí murieron. Pero estos se encontraban fuera de la ciudad en ese momento y sobreviven. Y este José I se le llama en la historia el reformador porque este es el que empieza a dividir la unión de iglesia y Estado. Paulina. mm, Y este José I le da el poder a Sebastián José de Carvalho, o este marqués de Pombal, que es como el primer ministro del reino de este José I, y este empieza
a hacer estas reformas, empieza a Ah, hacer a un lado a la Iglesia Católica, a desunir la Iglesia del Estado y toda la influencia que ha tenido el Vaticano directamente sobre estos gobiernos, él le pone un alto. De hecho, inclusive hasta las escuelas y centros ujú, educativos, universidades que eran utilizados, digo, eran administrados y eran, estaban en plena posesión de la Iglesia Católica, este marqués de Pombal se los quita nuevamente la Iglesia Católica e introduce un nuevo método de educación acá también, en base a una corriente filosófica que están haciendo en este momento que se le llama el escepticismo. Los ujú. historiadores le llaman a esta época de engaños católicos la era del optimismo. Pero después de este terremoto, la filosofía se mueve a la era del escepticismo y aquí empiezan las doctrinas de la evolución, en la escritura la alta crítica, la baja crítica, todo esto es lo que se deriva de esto que se le llama el escepticismo, porque ya la misma Iglesia Católica había generado este, est- este racionalismo que permitía no relacionar a Dios con todas estas cosas que ellos decían que en realidad sucedían. Tony, está muy interesante esta lámina. Bueno, lástima que está en inglés, pero bueno, aquí en el año 1760, que es la última fecha que viene aquí, me llama la atención porque después de que vemos que Portugal era un centro religioso, pues netamente católico, ¿no? Romano. Ujú, Ahora aquí nos menciona que en esta fecha, que hablamos que 5 años más tarde, ¿no? Ni ujú, mucho tiempo fue, que ujú, se consolida como un poder, como una autoridad secular en el gobierno y en la administración colonial. O sea, ya estaba yendo hacia lo que comentábamos de la Revolución Francesa. ujú, Y entonces nos dice aquí que el impacto para la iglesia fue que la política de la iglesia y el rol económico y político de la iglesia es permanentemente reducido. O sea que volvemos a lo mismo, este terremoto de Lisboa es lo que viene a hacer poco a poco caer a este sistema ujú, hasta ujú. su herida mortal. Entonces, no cabe duda de que este terremoto de Lisboa es el que nos menciona la profecía. Así es, Paulina. Y mira que había un nuncio apostólico en esta ciudad de Portugal, y cuando él empieza a hacer sus primeros informes al Vaticano, los historiadores recuperan las notas que él envía y le dice al Papa, eh, le dice, no sé cuál era el título real, o su señoría, o su majestad, o su excelencia, no sé, pero le dice, aquí los problemas son más graves de lo que parecen. O sea, aparte de la destrucción, ellos sabían las repercusiones tanto políticas y económicas que esto iba a repercutir directamente en la influencia del papado. En este momento el Portugal, pero esto era un efecto dominó que se iba a replicar en todas las naciones, Ujú, en todo el mundo, en ese momento donde el papado tenía esta influencia en todas estas naciones. Y por eso, antes de 1760, en 1759, surge algo extremadamente significativo. Este marqués de Pombal, al darse cuenta que estos son los mentirosos y que han embaucado la ciudad, expulsan a los jesuitas de la ciudad de Lisboa. Eventualmente esto también se replica en todas las ciudades de Europa. ujú, El papado se empieza a preocupar porque empiezan a culpar a los jesuitas de todo este engaño, que inclusive el papa llega a disolver la Compañía de Jesús, aunque más adelante en la historia vemos que la vuelven a instaurar, ujú. pero este momento es tan significativo en la profecía, porque empezamos a ver ya los indicios que la herida mortal que está surgiendo este sistema, este cuerno pequeño, esta bestia, eh, empieza con la separación de iglesia de Estado, de imponer un Estado secular y a la religión relegarla al olvido, porque no quieren saber absolutamente nada de Sí. esto, Paulina. Sí, de hecho yo creo que pues fue un juicio que Dios
mandó a ese lugar pues, para que la gente se diera cuenta que realmente en lo que estaban creyendo no era lo correcto, ¿no? Y es una forma de cómo también todos ellos se dan cuenta que pues eran pura superstición. Inclusive leí también que mencionan que los mismos jesuitas los expulsan también de ahí de Portugal porque ellos empezaron a decir que eso era un juicio de Dios, que se arrepintieran, pero como ellos ya no lo veían del lado religioso, sino más racionalista. Entonces, por eso es que también sacan a estos jesuitas de allí, de Portugal. Sí, y eventualmente a nivel mundial o al nivel europeo surge un cambio completo en los sistemas de gobierno de las monarquías. Estos empiezan a utilizar una especie de absolutismo o como dictadura, donde ellos, absolutamente ellos, el poder civil toma, inclusive se deshace del poder religioso y queda nada más el secularismo, instaurando el secularismo que eventualmente nosotros vemos que toma un auge y llega a su clímax en la Revolución Francesa, que vamos a llegar a estudiar en su momento de una manera también. Creo que tenemos unos estudios anteriores también acerca de la Revolución Francesa en otros capítulos Ujú. y podemos entender también que este fue el clímax que se inició aquí con este terremoto. De, de hecho, los jesuitas, como tú comentaste que el Papa disuelve esta compañía Ujú, de los jesuitas, al final, la historia, o muchos historiadores comentan que ellos tuvieron parte en lo que es el derrocamiento del ujú. papado como venganza por lo que él les había hecho. Sí, al final nosotros, si lo vemos desde otro punto de vista, esta herida de muerte la podemos considerar como autoinfligida. Pero, pero al final todo esto es profecía, es el Señor está al Sí, control de todo esto, Él sabe cómo lleva los eventos en la profecía y nosotros que estamos estudiando podemos hacer un recuento de cómo la mano de Dios ha sido exacta en todos estos eventos y que estos paralelismos que encontramos aquí en Lisboa van a ser replicados de una manera global previo a la ujú, segunda venida de Jesús. Estos desastres, estas calamidades y estas situaciones tan de una moral tan destruida en estas sociedades se están replicando poco a poco, poco a sí, poco, poco a poco, cuando llegue el clímax en que el Señor tenga que intervenir directamente con este mismo tipo de juicios. Y creo que aquí en ujú, Apocalipsis vamos a estudiar esto y Paulina tiene unas sí, disertaciones muy exactas y profundas sobre estos eventos. amén. Bueno, Paulina, con esto creo que terminamos sobre el terremoto de Lisboa. Hay muchos detalles que podemos seguir hablando, quizás unos 3 programas más. Esto que tengo en esta lámina es este Voltaire, que es un ateo que le da Ujú, impulso a esta. Ahí hay una gaceta en ese idioma que él empieza a hacer las conjeturas y cuestiona al papado referente a la religión y que explique, que dé una explicación si ellos son tan buenos católicos, porque el Señor mm, los ha castigado y esto sí, surge en la doctrina o en la filosofía del racionalismo y el escepticismo que desencadena todo lo que hemos visto en la historia. sí, pues. Entonces, esto es todo lo que tengo que decir, Paulina. Espero que nos sirva de algo. Me ha servido mucho a mí. Sí, bastante, Tony. La verdad que esto, bueno, yo no pensé que pudiéramos o pudieras tú traernos tanta información muy, muy interesante con respecto a este terremoto, porque como volvemos a repetir, o sea, muchos quizás de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿por qué Lisboa? Pero al ver todo este panorama, toda esta información, entender cómo es que era esa ciudad, ver que llegó, como quien dice, ya a un límite de la paciencia divina, cómo ahí fue esta primera señal para ir ya a comenzar terminar ya este poder que ya estaba predicho en qué momento iba a tener una herida, pero vemos que fue paulatinamente. Y esta Así es. señal que vemos que es a nivel local, en este lugar, o sea, imagínate este terremoto, bueno, ¿cómo será que el terremoto del que vamos a hablar cuando vengan las señales
cuando Cristo ya esté a punto ya de entrar a esta tierra, pues entonces imagínate lo que será la destrucción de estos impíos. Y me llama la atención tú lo que comentabas, ¿no? Que la parte de las personas más humildes que no tenían nada se salvaron, pero bueno, a lo mejor eran personas que realmente eran sinceras en su fe y los Clamaban. otros clamaban a Dios y los otros que se murieron pues eran gente rica con mucho dinero, pero Dios les mostró, como dice la palabra de Dios, que el que se ensalza será humillado. Y también recordemos, tú lo comentaste es igual, que había muchas personas y sobre todo en ese día 1 de noviembre, recuerdo algo que yo estudié, que se estaba llevando a cabo el martirio ya de una de estas personas que creían realmente en Dios como festejo, como era un día de festejo, por decir así, sacaban eso para darle mayor realce al festejo que estaban llevando a cabo y estaban en la hoguera, tenían a una persona allí. Entonces, podríamos entender también que ahí en Portugal habían personas realmente que amaban y alababan a Dios y supongo fueron personas que Dios las protegió también de todo este desastre. Pero realmente está muy interesante toda esta información y muchas gracias, Tony, por compartirla y vamos a seguir todavía con este sello, estas señales en el próximo estudio. Esperamos que también nos puedan acompañar todos aquí para seguir aprendiendo sobre estos temas. No se les olvide compartir este video con quien consideren que esté interesado. Yo siempre como adventista me pregunté por qué Lisboa, por qué Portugal, y en el conflicto de los siglos encontramos ahí un relato corto, no muy Ujú. exhaustivo. Si nos vamos a la historia, vamos a entender la significancia profunda en el mapa profético de este evento, también lo que significó para el papado. Y otro detalle importante, Paulina, inició el primer despertar religioso. El Señor en su misericordia puso en el corazón de muchas personas, de sus hijos, a que volvieran a las Escrituras y Sí, empezaran a entender que Jesús venía pronto. sí, Así que amén. les invito a mis amigos que nos den like, que nos compartan y que el próximo fin de semana vamos a tener también otro estudio para ustedes. Así que Paulina, gracias por acompañarnos y por tus comentarios y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego, Paulina.